una vez identificadas las necesidades de automatización de la organización y comprender el flujo de los datos, podemos proponer desarrollos. Un desarrollo simple podría ser entonces una hoja de cálculo con una consulta. Y si nos basamos en el ejemplo que construimos al final de la unidad 2, donde tomamos en cuenta una institución del sector salud, en la que uno de los servicios que la institución para prestar sus servicios registra la historia médica de un paciente a través de diferentes fases. Inicialmente registra unos datos personales cuando se realiza la admisión y posteriormente, cuando el médico especialista realiza la atención, utiliza esos datos y complementa la información. Como es una historia clínica, una historia médica, entonces esos datos se pueden consultar en el tiempo. Como mencionábamos, un ejemplo fácil de realizar o un desarrollo simple podría ser entonces llevar los datos en un libro de una hoja de cálculo. En este caso vamos a utilizar una hoja de cálculo en OpenOffice, puede ser también en Excel, pero pues para nuestro ejemplo vamos a utilizar este sistema. Entonces, pues como ya vimos, pues es una institución, entonces inicialmente necesitaremos un código de la atención, es decir, la atención 1, la atención 2 y así sucesivamente en el orden que ellos vayan llegando. También una historia clínica pues debería tener mínimo un documento, el documento del paciente. El documento del paciente, al igual que los nombres y apellidos. Digamos que hasta acá podría ser la admisión. Es decir, nosotros ya habíamos encontrado una serie de elementos, de entidades, pero estas no las vamos a utilizar al ser un desarrollo rápido, ¿cierto? Pero pues la atención también va a tener el nombre del especialista que lo atiende. Entonces aquí vamos a escribir el nombre del especialista. Ya sabemos que es una institución en salud que presta servicios de medicina especializada, y pues el médico seguramente debe dar un diagnóstico y pues digamos que tiene unas observaciones. Asimismo, pues creo que es importante registrar la fecha de la atención. Digamos que estos serían nuestros campos, ¿sí? Estos serían los atributos que nosotros necesitaríamos. Vamos a darle entonces un poquito de formato a estos datos que nosotros tenemos acá. ¿Cómo que formato? Pues entonces vamos a ponerle color, a darle un buen espacio a cada una de ellas. Le hemos dado un poco de formato a nuestro libro de registro. Ya es cuestión entonces que la persona vaya ingresando los datos. Vamos a darle un poco más de formato aquí. Es la atención, también entonces el documento del paciente. Vamos a registrar entonces un documento que sea 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7. Dejémoslo así. Podría ser de esta manera para que se alcance a ver un poco mejor. Entonces podemos darle hoy más formato a vamos a decir que es numérico y que pues no tiene decimales y separados
Sí, vamos a ver cómo se ve. Ok, digamos que se ve. Así se ve un poco mejor. El nombre del paciente. Y el especialista que lo atenderá. Entonces, en este caso. Ok, entonces lo que hacemos es dar guardar. Y listo. Ya cuando posteriormente el urólogo entre pues como a hacer la revisión, entonces pues dará un diagnóstico. Debe registrar un diagnóstico del paciente, tratando de ser un poquito coherentes con el ejemplo. Digamos que es vejiga hiperactiva. Y pues dentro de las observaciones, luego dice paciente recuperado. Y pues la fecha de la atención, digamos que fue 06/01 del 2020. Entonces tenemos ya los datos acá y cada que llegue un paciente, pues entonces pues deberán utilizar este mismo método. Entonces acá tenemos un segundo paciente, digamos que ese segundo paciente es el documento de identidad 12346589, dejémoslo así. Y el nombre del paciente entonces será Guillermo Zuluaga. Y pues lo atenderá entonces en este caso el mismo especialista. El motivo de la consulta es litiasis renal. Y pues digamos que el paciente también fue paciente recuperado. La atención podemos proponer que sea del 17 de febrero del mismo año. Muy bien. Entonces, como habíamos mencionado, cada que se realice una atención tendrán que utilizar el mismo formato. Vamos a llenar unos cuantos datos para hacer una consulta y poder trabajar con estos datos. Muy bien, entonces una vez que tenemos ya nuestros pacientes, pues como mencionábamos que era necesario que el sistema de información se pudiera consultar en el tiempo. Entonces pues lo que vamos a hacer es un módulo de consultas, porque pues hasta ahora al tener pocos datos digamos que la institución puede registrarlos y podría consultar la información rápidamente, pero al tener muchos más datos entonces se hace un poco complejo. Para hacer esto digamos que propongamos otra hoja. Digamos que entonces a esta la vamos a llamar ingreso, y vamos a hacer una copia de esta hoja, consulta. Todos estos datos que estamos realizando acá se pueden hacer en Excel. En Excel también los podremos hacer, es el mismo. Entonces, lo que yo hago aquí es, digamos, cambiar los formatos para lo que vaya necesitando. Y se nos ocurre que en este caso podemos hacer entonces una consulta en la que pues yo por ejemplo le pida aquí escriba los datos del paciente, por ejemplo, digamos que lo tenemos acá, lo podemos registrar así, no, el documento, digamos que escriba los datos, no, el documento del paciente. Aquí seguramente necesitamos esto un poco más grande, dejémoslo así. Y aquí tenemos un espacio para registrar el campo de este dato que tenemos acá. Y pues entonces
lo que vamos a hacer es un buscar B. Vamos a utilizar entonces la fórmula que tenemos acá y le vamos a decir a esta celda, podemos hacerlo con esta función, la función de buscar B. Vamos a utilizar el asistente, entonces yo le voy a decir que el criterio de búsqueda va a ser este. Miren que cada que yo voy registrando los criterios, aquí arriba también se va gestionando la fórmula. La matriz de búsqueda entonces va a ser la tabla de ingreso. Listo, ya lo tengo acá. Ahora sí me trae las celdas y pues lo que hago es enseguida bloqueamos estas celdas para que no se vayan a mover. El índice de la búsqueda, entonces cuál es el elemento que yo voy a buscar. Si yo estoy buscando, bueno, pero tenemos que hacer una pequeña modificación. Entonces digamos que el índice de la búsqueda va a ser el 2 para que nos muestre el nombre y el ordenar es 0. Esta es la fórmula que yo estoy buscando, entonces le voy a dar a aceptar. Evidentemente dice que no encuentra nada. Y aquí hay algo muy interesante y es que yo no necesito el código de la atención ni el documento del paciente porque se lo voy a poner acá. Entonces esta fórmula que nosotros acabamos de registrar aquí, vamos a pasarla para donde tenemos el nombre del paciente. Aquí tenemos esta fórmula, fue la que ingresamos, y vamos a reemplazar todos estos elementos que tenemos aquí. Ahora sí la tenemos. ¿Qué tenemos? Nuevamente tenemos los nombres del paciente, vamos a necesitar también el nombre del urólogo, el pronóstico, las observaciones y la fecha, de manera que cuando yo registre, esto se nos movió, en un momento lo cambiémoslo de una vez. Digamos que entonces yo voy a tener estos dos elementos acá y este lo voy a tener acá para poder registrar los datos del paciente, de manera que cuando yo tenga un paciente, entonces utilicemos por ejemplo el documento de Juan Pérez, que cuando yo tenga a Juan Pérez, claro, se nos movió aquí la forma de búsqueda. Él me dice que no está buscando, mire, él me dice, oiga, yo no encuentro qué es lo que usted me está dando, cuál es el dato, pero es porque él está buscando en la celda de 5 y esta no la necesitamos. Necesitamos es la D5, aquí es donde está nuestra búsqueda, entonces vamos a desplazar esta por acá, la D5, y ahora sí, entonces con este número de documento entonces me trae a Juan Pérez. Volvamos a darle el formato, ese formato, entonces formato de celdas, habíamos dicho que era de números, separador de millares, aceptar. Ahora sí lo tenemos a Juan Pérez. Acá si yo hago una búsqueda entonces por el documento de Iván Ortiz, yo puedo decir, como valores, que aquí tenemos a Iván Ortiz. Pero entonces necesitamos saber cuál también es el nombre del urólogo. Y pues entonces yo lo que hago es utilizar esta misma fórmula, la voy a copiar, la misma fórmula, pero aquí lo que le voy a decir es, oiga, necesito cambiar al indicador de celda el 3 para que me traiga a Julio Estrada, y esto me los trae justamente en el orden que yo tenía acá. Recuerden que yo cogí esta base de datos, ¿sí? Esa tabla, y esta es la celda 1, el indicador 2, el indicador 3 y así sucesivamente. Si yo quiero, por ejemplo, identificar cuál es el diagnóstico, entonces pues lo que hago será, por ejemplo, pasar y me dice, un momento, aquí no está disponible, pero es porque cuando yo lo arrastro él también se mueve con esta celda acá. Para evitar eso, entonces lo que vamos a hacer es bloquear estas celdas y vamos a decirle, mire, yo no quiero que se mueva ni la columna
ni la fila. Entonces con este carácter los bloqueo y de esa manera entonces lo paso. Bueno, al igual que bloqueamos esta, pueden ver que esta también se movió. Entonces es necesario que fijemos también estos elementos que tenemos acá. ¿Cuáles son esos elementos? Claro, entonces tenemos que no se nos va a mover ni de aquí, ni de la celda inicial, ni de la celda final, y de esa manera podemos pasar. Nos dice nuevamente Julio Estrada, es porque nos trae otra vez el indicador 3. Entonces ese indicador 3 ya lo voy a cambiar por el indicador 4. ¿Cuáles son las observaciones? Entonces aquí voy a necesitar el indicador 5 y aquí la fecha de la tensión con el indicador 6. ¿Qué es lo que sigue? Pues es cuestión de organizar los formatos. Entonces este es un formato de fecha. Lo que hacemos es darle formatear celdas, fecha, y podemos utilizar este formato que tenemos acá. De esta manera nosotros tenemos un formato que pues es funcional, que no exige amplios conocimientos ni para diseñar las consultas, ni para diseñar el formulario de ingreso, que podríamos mejorar un poco más, y pues que es ideal para datos poco sensibles. Eso sería pues como los beneficios. Ahora, encontramos falencias, los cuales pueden ser datos que no tienen ningún tipo de respaldo, se pueden modificar o eliminar fácilmente. Pues yo abriendo el archivo pues lo puedo borrar un dato, y al grabar ya se me pierde esa información sin saber cuál fue el elemento que tengo acá. Entonces no tengo mucha seguridad. Asimismo, pues no se puede garantizar una integridad de los datos. Este archivo en algún momento se puede corromper y no tenemos la forma pues como de hacerle un respaldo al mismo. Y pues lastimosamente estos tipos de archivos tienden a ser utilizados solamente por un solo usuario, no permiten pues como muchas modificaciones. Es un punto de partida que tiene beneficios, pero que también tiene algunas falencias que iremos solucionando en los otros ejemplos. Entonces esto es importante que lo conozcamos, que miremos cómo se comporta una tabla, que miremos cuál es el desarrollo que tiene cada uno de estos elementos, y que pues a nosotros también los podemos cruzar datos y darle un poco de formatos. Esto es todo por este video. Les recomiendo practicar un poco estas técnicas, y nos vemos en los siguientes videos del curso.